Reciban cordial saludo, futuros colegas. Sé que son nuevos. Mi grupo de compañeros fuimos los escogidos para darles como tal, digamos, la bienvenida y una introducción sobre el equipo de resonancia con el que contamos. Recordemos que es de 3 Teslas y yo les voy a indicar cuál es el funcionamiento de la jaula de Faraday. Bueno, inicialmente fue inventada por Michael Faraday en 1836. Él fue un físico y químico británico, el cual nos dio como tal, digamos, la base para implementarlo en los equipos de resonancia magnética, el cual pues la jaula nos sirve de protección contra las interferencias de la jaula. Se utiliza para proteger la sala de resonancia magnética de interferencias electromagnéticas externas. Esto es esencial para garantizar la calidad en cuanto a la obtención de las imágenes que vayamos a tomar a nuestros pacientes. También sirve como blindaje electromagnético. La jaula actúa como un blindaje que evita que las ondas electromagnéticas del exterior afecten el funcionamiento del equipo de resonancia y viceversa. Entonces se complementa. En cuanto a protección del ambiente externo, además de proteger el interior de la sala de la resonancia magnética, la jaula de Faraday también evita que las ondas de radiofrecuencia interfieran con los equipos electrónicos afuera de la sala, como lo son, digamos, pues lo más cercano, lo que más utilizamos, como nuestros celulares. Por eso no hay que ingresar tampoco a la sala con los celulares, ya que también pues, puede causar daño. Bueno, en cuanto a su estructura, se utilizan materiales de conducción, como es, digamos, el acero, el cobre, el aluminio, los cuales hacen que pues, se genere como este blindaje y esta protección en cuanto a los campos magnéticos que se encuentran externos y internos dentro del resonador. Ya va a continuar mis compañeros a explicarles ya los siguientes elementos que les van a servir de base para que ustedes puedan ejercer y tomar las mejores imágenes con una buena calidad. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que hablaron con Jefferson Gómez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra León Pato y en este video vengo a explicarles un poco, a hablarles un poco sobre las generalidades de un equipo general de 3 Teslas. Pues en un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas es como una tecnología más avanzada utilizada en diagnóstico médico que ofrece una calidad de imagen superior en comparación con equipos de menor potencia, como los de 1,5 teslas. La resonancia magnética de 3 teslas se caracteriza por la alta resolución y la capacidad de detectar detalles más finos, lo que es especialmente útil en la evaluación de condiciones neurológicas, musculoesqueléticas y cardiovasculares. Eh, Encontramos que en el campo magnético encontramos una intensidad en el campo, eh, pues esta utiliza un campo magnético de 3 teslas, lo que hace más potente que los equipos de 1,5 teslas, que son los más comunes en muchos más centros médicos o clínicas. Esta mayor intensidad permite obtener imágenes más detalladas y con mayor resolución espacial, como le indicaba anteriormente. La ventaja sobre los equipos de 1,5 teslas es la mejora en la calidad de imagen con un campo magnético más fuerte. Se pueden visualizar detalles más pequeños, lo que ayuda en el diagnóstico de enfermedades complejas como tumores cerebrales, lesiones en tejidos blandos y enfermedades neurodegenerativas. La mejora en la calidad de imagen, en la resolución espacial, en el campo magnético de 3 teslas, genera imágenes con mayor resolución espacial, lo que permite observar detalles más finos en órganos y tejidos. Esto es crucial para estudios cerebrales, ortopédicos y cardiovasculares, donde la precisión es esencial. Encontramos también un contraste mejorado,
ya que la mejor relación señal-ruido en los equipos de 3 Teslas también mejorará el contraste en las imágenes, lo que permite una visualización más clara y diferente de diferentes estructuras anatómicas y patologías. En aplicaciones clínicas, eh, la podemos visualizar en neurología, es especialmente útil para las imágenes del cerebro, como la detección de tumores cerebrales, esclerosis múltiple, lesiones traumáticas o alteraciones neurodegenerativas. Por ejemplo, puede ser el Alzheimer. En musculoesquelético se utiliza en estudios de articulaciones, músculos, ligamentos y tendones, ayudando a detectar lesiones deportivas, artritis o anomalías óseas. En cardiología también se emplea para evaluar el corazón y los vasos sanguíneos, lo que permite detectar enfermedades cardíacas, defectos en el corazón y en los vasos grandes. Y en oncología, el uso de la resonancia magnética mejora la detección de tumores y la evaluación de su tamaño, localización y extensión. El tiempo de exploración, aunque los equipos de 3 Teslas proporcionan imágenes de alta calidad, en algunos casos pueden requerir tiempos de exploración más largos debido a la mayor cantidad de datos que deben procesarse. Sin embargo, los avances tecnológicos han reducido este inconveniente en muchos equipos de 3 Teslas, optimizando la rapidez de los escaneos sin comprometer la calidad. Em, En estos encontramos mayor sensibilidad a artefactos. Los equipos de 3 Tesla tienen una mayor sensibilidad a los artefactos de imágenes debido a la mayor intensidad del campo magnético. Esto puede generar distorsiones si no se realiza un correcto posicionamiento del paciente o si se utilizan implantes metálicos que pueden interferir con el campo magnético. Las tecnologías actuales han mejorado la capacidad de los equipos de 3D para mitigar artefactos mediante técnicos de corrección de imágenes avanzadas y software especializados. Bueno, pues en conclusión, un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas es una herramienta poderosa en el diagnóstico médico, ofreciendo imágenes de alta calidad y mejorando la resolución espacial. Si bien tiene algunas limitaciones en términos de costo y sensibilidad a artefactos, sus ventajas superan estas desventajas en muchas áreas clínicas, lo que convierte en un estándar de oro en muchas aplicaciones de diagnóstico por imagen. Ahora voy a hablarles un poco sobre los inyectores de los equipos de resonancia magnética de 3 Teslas. Pues este es un dispositivo que se utiliza en estudios de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la angiografía, y otros procedimientos médicos que requieren la administración de un medio de contraste intravenoso. Estos inyectores permiten administrar de manera controlada y precisa contrastes que ayudan a resaltar ciertas estructuras del cuerpo como vasos sanguíneos, órganos y tejidos para obtener imágenes más detalladas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el inyector de resonancia magnética. Eh, pues una de las características y funciones de este inyector es el objetivo principal de un inyector de resonancia magnética es administrar de manera controlada y precisa el medio de contraste intravenoso en el paciente para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas durante el procedimiento. El medio de contraste, que generalmente contiene gadolínio, se inyecta en el torrente sanguíneo del paciente para resaltar áreas específicas y mejorar el contraste entre los tejidos, lo que facilita la visualización de estructuras internas como tumores, lesiones cerebrales, trastornos musculoesqueléticos, entre otros. La composición del medio de contraste, encontramos, como le dije anteriormente, el gadolínio. Este es un elemento de tierras raras utilizadas en los medios de contraste para resonancia magnética. A diferencia de los contrastes utilizados en tomografía computarizada, que estos son yodados, el gadolínio tiene propiedades que alteran los campos magnéticos locales, lo que mejora la señal en las imágenes en resonancia. La composición química, pues el gadolínio se encuentra en una forma quelada dentro del medio de contraste para prevenir su toxicidad.
Una vez inyectado, ayuda a aumentar la señal de los tejidos que absorben este contraste, mejorando la calidad de imagen. Los componentes del inyector de resonancia magnética, sistema de jeringa o reservorio, contiene el medio de contraste que se va a inyectar. Los inyectores modernos suelen usar jeringas prellenadas o reservorios de gran volumen que pueden almacenar eh, o el medio de contraste es necesario para una serie de estudios. La bomba de inyección es el mecanismo que controla la velocidad de inyección y la precisión con la que el contraste se administra al paciente. Los inyectores automáticos permiten ajustar con precisión la tasa de inyección y el volumen, lo que es crucial para la calidad de imagen. Este cuenta con un control remoto o panel de control que permite a los técnicos ajustar o monitorear los parámetros del inyector, como la cantidad de contraste a administrar, la velocidad de inyección y la sincronización con el escáner de resonancia magnética. Las características técnicas y funcionalidades. La sincronización con el escáner de resonancia magnética. El inyector está integrado con el sistema de resonancia magnética para sincronizar la administración del contraste con el tiempo exacto del escaneo. Esto asegura que el contraste se distribuya de manera adecuada en el cuerpo y se obtengan las imágenes de la mejor calidad posible. También podemos ver un ajuste automático de la velocidad. Los inyectores de resonancia magnética modernos pueden ajustar la velocidad de inyección de acuerdo con el tipo de estudio y la anatomía del paciente. Estos estudios vasculares, por ejemplo, pueden ser necesarios un flujo más rápido de contraste, mientras que en otros estudios, como la evaluación del cerebro, la inyección puede ser más lenta y controlada. Podemos tener un monitoreo y seguridad. Los inyectores están diseñados para monitorear constantemente la precisión y el volumen de contraste inyectado para asegurar que no hayan fugas, sobrecarga o problemas durante el procedimiento. Además, incluyen sistemas de seguridad que permiten interrumpir la inyección si se detectan problemas. Una de las ventajas del uso de inyectores automáticos en resonancia magnética es la precisión en la dosis y la velocidad. Los inyectores automáticos proporcionan una administración precisa del medio de contraste, ajustando tanto la cantidad como la velocidad de inyección para optimizar la calidad de imagen. La reducción del error, pues al automatizar el proceso se minimiza el riesgo del error humano en la administración del medio de contraste, lo que mejora la seguridad del paciente. Y la optimización del flujo de trabajo, pues los inyectores automáticos permiten a los técnicos y radiólogos concentrarse en otras tareas durante el escaneo, ya que el inyector gestiona la inyección de manera independiente y precisa. Bueno, el inyector de resonancia magnética, como le dije anteriormente, es una herramienta vital para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas en estudios de resonancia magnética, especialmente cuando se requiere el uso de medios de contraste como el gadolinio. Estos dispositivos automáticos permiten una administración controlada y precisa del medio de contraste, optimizando los diagnósticos en diversas especialidades médicas, incluyendo neurología, oncología, cardiología, ortopedia. Con un uso adecuado, el inyector de resonancia magnética contribuye significativamente a la precisión y efectividad de los estudios de diagnóstico por imagen. Muchas gracias por su atención. Recuerden, hablaron con Alejandra León. Bueno, cordial saludo para todos, para los nuevos integrantes del servicio de radiología de nuestra clínica. En esta ocasión voy a hablarles de las antenas de los equipos de resonancia magnética. Vamos a hacer una pequeña introducción que ya todos lo tenemos como conocimiento, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo que ya sabemos, las antenas o también conocidas como bobinas en resonancia magnética son dispositivos fundamentales que permiten transmitir y recibir señales de radiofrecuencia necesarias para la formación de las imágenes que vamos a adquirir. Estas antenas tienen un papel crucial tanto en la excitación de los núcleos de hidrógeno como en la detección de las señales emitidas por estos núcleos tras ser estimulados, y esto es lo que ya sabemos, como todos conocemos, el resultado de estas señales nos darán unas imágenes óptimas de cada examen que vamos a realizar. Eh,
¿Qué antenas hay en resonancia magnética? Bueno, ya sabemos que las antenas que transmiten radiofrecuencia, que son las que dan los impulsos para excitar los protones de los átomos de hidrógeno en los tejidos del cuerpo. Y están las que reciben estas señales de radiofrecuencia, que son las que finalmente nos van a dar las imágenes que vamos a adquirir. Un pequeño paréntesis aquí para que lo tengamos siempre en cuenta. Las antenas están diseñadas para maximizar la sensibilidad de las señales provenientes de las regiones específicas del cuerpo, dependiendo del examen que vayamos a realizar, mejorando la calidad de la imagen y la resolución. Aquí tenemos los tipos de antenas que podemos tener aquí en nuestros equipos. Tenemos unas antenas de cuerpo entero que cubren totalmente el cuerpo. Transmiten la señal de radiofrecuencia para la excitación de protones en todo el volumen del paciente, es decir, en todo el cuerpo. A veces también funcionan como antenas receptoras y sus funcionalidades son generalmente para estudios de resonancia magnética donde se requiere la cobertura total del cuerpo del paciente. Hay antenas de superficie que son diseñadas para estar en contacto cercano de la superficie que vamos a estudiar. Es decir, cuando tenemos un examen en específico de alguna zona de nuestro cuerpo, estas antenas son necesarias para poder llevar estas señales de radiofrecuencia al sitio en específico que vamos a tomar la adquisición. Se utilizan para áreas como rodillas, como columnas, bueno, eso es dependiendo del protocolo que nos vayan a dictar a nosotros para la toma y adquisición de estas imágenes. Hay antenas específicas o dedicadas, que esas son más en específicas como para articulaciones, para codo, rodilla, tobillo. Tiene algunas estructuras en particular que nosotros debemos aprender a usar para ubicarlas en las diferentes estructuras que vayamos a mencionar o adquirir. Están las antenas volumétricas que combinan múltiples elementos receptores en una configuración que cubre un volumen específico del cuerpo, pero digamos que esos son donde hay un poco más de estructuras a estudiar. Eh, Podemos decir que es una capacidad, es una técnica avanzada para la adquisición paralela, por ejemplo, para el Sense o para el Gram. ¿Listo? Y las antenas flexibles, que son las que ya conocemos, que son ajustables, que se pueden colocar cerca de las estructuras anatómicas irregulares, como por ejemplo manos, pies, codos, o por ejemplo este ejemplo que les puse en esta presentación, que es una antena de muñeca, en donde vemos la facilidad para ponerla en estas estructuras. Quiero terminar con recordar para nosotros la funcionalidad de las antenas. Cada tipo de antena tiene una función específica según su diseño y ubicación. Ya sabemos que la transmisión de radiofrecuencia, la recepción de esta señal y la optimización de la señal. No echemos en saco roto estas pautas que nos van a ayudar a conocer un poquito más nuestro equipo y que tenemos que tener presente no solo acá, sino en cualquier otro sitio donde estemos ejerciendo nuestra profesión. Muchas gracias para todos. Cordial salud, mi nombre es Maribel Saavedra y yo les voy a hablar un poco sobre los tiempos de relajación, transversal o T2, longitudinal o T1, los parámetros tiempo de eco y tiempo de repetición. Una vez finalizada la emisión de radiofrecuencia, la magnetización va a volver a su posición inicial mediante un proceso de liberación energética denominada relajación. La relajación se produce ya que los núcleos desprenden el exceso energético que han absorbido al entrar en resonancia. La relajación termina
cuando la proporción del núcleo del voxel entre los estados energéticos up y down regresan a su distribución natural de equilibrio. Es decir, cuando la cantidad de núcleos en los diferentes niveles de energía vuelve a la configuración estadística original que existía antes de ser perturbada por el pulso de radiofrecuencia, siguiendo el principio de distribución estadística conocido como equilibrio de Boltzmann. Entonces, después de un pulso de radiofrecuencia, la relajación de magnetización genera una señal eléctrica denominada decaimiento por inducción libre, que es una señal sinusoide amortiguada. La frecuencia de esta sinusoide corresponde directamente a la frecuencia de precisión impuesta por el campo magnético. Un aspecto clave es que los voxels sometidos a campos magnéticos diferentes producirán frecuencias de relajación distintas, lo que permite diferenciarlos mediante técnicas como por ejemplo Fourier. Al estudiar detalladamente esta señal de relajación, es posible extraer dos tipos de información muy importantes: la densidad del núcleo de hidrógeno existentes en el voxel y las características del medio circundante, utilizando para ello los parámetros T1 y T2 que se obtienen analizando la relajación nuclear tanto en el eje longitudinal como en el plano transversal. Los tiempos de relajación T1 y T2 son fundamentales para comprender cómo se generan las imágenes de resonancia magnética. El tiempo de relajación longitudinal o T1 representa la recuperación de la magnetización en el eje longitudinal después de un pulso de radiofrecuencia, midiendo cuánto tarda el vector de magnetización en recuperar el 63% de su valor inicial. Este proceso está influenciado por el tipo de molécula, el campo magnético y la temperatura. Por ejemplo, la grasa tiene un T1 corto, mientras que el agua libre tiene un T1 más largo. Es decir, en este tiempo, la relajación de la componente longitudinal está determinado por la devolución de energía por parte de los protones. Y se define T1 como el tiempo en que tarda la componente longitudinal en llegar al 63% de su valor inicial. En esta gráfica se representan los tiempos de relajación longitudinal T1, la grasa y el agua libre. La curva naranja muestra cómo la grasa alcanza el 63% de su magnetización inicial rápidamente debido a su T1 corto, que equivale a 0,3 segundos. Mientras que la curva azul muestra cómo el agua libre tarda más tiempo debido a su T1 más largo, que equivale a un tiempo de 1,2 segundos. Esta línea punteada indica el nivel del 63% de recuperación y los respectivos tiempos T1. El tiempo de relajación transversal o T2 mide la pérdida de coherencia entre los núcleos en el plano transversal, es decir, cómo los núcleos de hidrógeno pierden sincronización debido a interacciones entre sí. Un T2 corto indica alta interacción entre los spin típico de tejidos densos, mientras que un T2 largo sugiere mayor coherencia, característico de líquidos en alta movilidad molecular. Este es el tiempo de la relajación del componente transversal, que está determinado por la interacción entre los protones, es decir, los spins se anulan entre ellos al desfasarse. Se define como T2 como el tiempo en que tarda la componente transversal en decaer al 37% de su valor inicial. En esta gráfica se ilustran los tiempos de relajación transversal T2. La curva naranja muestra cómo la coherencia entre los núcleos de la grasa T2 corto, que equivale a 0,05 segundos, se pierde rápidamente debido a la alta interacción
entre spin en tejidos densos. En el contraste azul, la curva azul indica que el agua libre T2 largo equivale a 0,2 segundos. La coherencia se mantiene por más tiempo, lo que refleja una mayor movilidad molecular y menores interacciones. Las líneas punteadas señalan el nivel del 37% de coherencia y los valores T2 correspondientes. En cuanto a los parámetros tiempo de eco y tiempo de repetición, son muy importantes para controlar el contraste de la imagen. El tiempo de repetición es el intervalo entre pulsos consecutivos, permitiendo que la magnetización regrese parcialmente a su estado de equilibrio. Un tiempo de repetición corto potencia las imágenes en T1, mientras que un tiempo de repetición largo favorece imágenes de densidad de protones o T2. El tiempo de eco es el tiempo entre el pulso inicial y la recogida de la señal, donde un tiempo de eco largo aumenta la potenciación en T2 y un tiempo de eco corto favorece el contraste en T1. La combinación de estos parámetros nos permite a los radiólogos obtener imágenes con diferentes características de contraste para evaluar diversos tejidos y patologías. Referencia bibliográfica utilizada. Gracias. Hola, yo soy Jessica Paola Rey, estudiante de radiología, en la cual seguimos con el tema de funciones de los medios de contraste en resonancia magnética para explicar un poco más sobre el proceso del funcionamiento del nuevo equipo de resonancia. Cabe resaltar de que en resonancia magnética el medio de contraste son basados en gadolinio, que estos alteran las propiedades magnéticas en los tejidos blandos, mejorando el contraste entre estructuras normales y anormales. Esto también sirve como para detectar lesiones o tumores, facilitando la identificación de masas tumorales y resaltar si hay una mayor vascularización o permeabilidad en la zona que se está realizando el estudio. Los más comunes tipos de contraste que se utilizan es el gadobutrol o gadobiamida o gadopentetato. Estos agentes son en la mayoría de sus casos los más usados de medio de contraste en resonancia magnética y como todos pueden provocar reacciones adversas en los pacientes. ¿Qué reacciones adversas podemos tener en el medio de contraste? Entonces las tenemos clasificadas como leves, moderadas y graves. En las leves, el paciente puede llegar a presentar náuseas, dolor de cabeza, mareo, sensación de calor o frío en el lugar de inyección. En reacciones moderadas tenemos urticaria, que es que le salga ronchas en toda la piel, purito, que es que le dé comezón por todo el cuerpo o en alguna zona específica del cuerpo, que presente hipotensión, que su tensión se baje, o hipertensión, que la tensión le aumente. En reacciones graves tenemos como pueden ser reacciones anafilactoides, puede llegar a presentar dificultad para respirar, hinchazón, que es angioedema en la zona donde le aplicaron el contraste, taticardia o bradicardia, que es aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Puede ya presentar fibrosis sistémica nefrogénica, que es una complicación
extremadamente y más común en la parte renal, que el paciente llegue a presentar insuficiencia renal. Para este procedimiento, cuando los estudios son contrastados, siempre se solicita un reporte de creatinina. La creatinina permite verificar el funcionamiento del riñón y así pues poder realizar este procedimiento de inyección de contraste para los estudios de resonancia. ¿Qué cosas importantes debemos tener? Lo que les comentaba, la creatinina. Eso permite verificar que el paciente no esté en insuficiencia renal o que tenga una enfermedad renal. O si el paciente tiene una enfermedad renal, él debe llevar un permiso, una certificación de su urólogo dando el aval de que le pueden administrar el medio de contraste y que por medio, la mayoría de estos pacientes son pacientes que van a diálisis, entonces en la diálisis hacen la eliminación rápida del contraste. También contraindicación en este caso son las mujeres embarazadas o que están en lactancia. Es un riesgo mínimo para el bebé, pero pues por lo menos debe disminuir por 24 horas el tema de lactar a su bebé. Y también es importante indagar si el paciente en algún momento anteriormente en algún estudio ha realizado alguna reacción alérgica para así verificar de que pues puede que le vuelva a ocurrir o mirar qué otro medio de contraste se le puede administrar al paciente. Eso era un poco de lo que les quería contar sobre el equipo que estamos manejando, lo que se usa usualmente con los medios de contraste y las reacciones adversas que se pueden llegar a presentar. Muchas gracias por su atención.